Hey, welcome to English Star. How is everyone? Are you fine? Great. It's very uh, glad to hear that you are all fine. Well, we continue with the regular verbs. Now it's time for the verb rise. That is the present. Rise is the present. And now we are going to talk about the past. The past of the verb rise is rose. Yes, it's very alike with the noun rose, right? The flower, the beautiful flower. But this is the verb, the past of the verb rise. You pronounce it rose, rose. And the meaning of this verb in Spanish is alright. Ok, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Bien, hablábamos entonces del verbo irregular en pasado rose, ¿cierto? Va a tener dos significados, como siempre, ¿cierto? Nuestro pretérito perfecto y nuestro pretérito imperfecto. Por lo tanto, en una lista con los números de persona, vamos a decir, por ejemplo, primera persona, yo elevé. Segunda persona, singular, tú elevaste. Tercera persona, singular, él elevó. Tercera persona, singular, género femenino, ella elevó. La máquina se elevó, ¿no? Así que puede ser tercera persona neutro, singular, ¿cierto? La cosa, en este caso, elevó. Primera persona plural. Nosotros o nosotras elevamos. Segunda persona plural. Ustedes elevaron. Tercera persona plural. Ellos elevaron y ellas elevaron. Ahora, en su pretérito imperfecto sería de la siguiente manera. Yo elevaba. Tú elevabas. Él elevaba. Ella elevaba. La cosa elevaba. Primera persona plural. Nosotros o nosotras elevábamos. Segunda persona plural. Ustedes elevaban. Tercera persona plural. Ellos elevaban y ellas elevaban. Muy bien, ahí estaríamos, ¿cierto?, diciendo I rose, you rose, he rose, she rose, it rose, we rose, you rose, all of you rose to your feet. Si se fijan, all of you rose to your feet es una manera de decir levántense de sus asientos, ¿no? En una clase, everyone rose to your feet. Significa levantarse. Ok, entonces, vemos que el verbo we rose, ¿cierto? Íbamos en plural, we rose, segunda persona plural, you rose, tercera persona plural, they rose. Y todos esos ejemplos que he dado son iguales para tanto el pretérito perfecto como para el pretérito imperfecto. Bien, hice un ejemplo sencillo, fácil de entender para que se entienda mejor este verbo.
Por ejemplo, tenemos el nombre, evidentemente, siempre lo digo, es de los pueblos originarios que existen acá en Chile, y este es un nombre femenino. Ok, entonces, Ryan rose to her feet. Como yo les había dicho ya anteriormente, el ejemplo everyone o all of you rose to your feet es evidentemente que lo que uno está diciendo cuando llega a una sala de clases, para decirle a todos sus estudiantes que se levanten de sus asientos para dar el saludo, ¿no? Good morning, ¿cierto? Y por lo tanto en este caso es en forma individual. En este caso solamente la participante va a ser Ryan. Entonces vamos a decir Ryan rose to her feet. ¿Ya? En el fondo dice Ryan se levantó de su asiento. Se levantó, ¿no? Se levantó de su asiento. Porque ustedes saben que feet significa pies en inglés. ¿Ya? Por lo tanto, ahí si lo tradujéramos literalmente palabra por palabra, sería Ryan se levantó sobre sus pies. ¿Ya? O en sus pies, ¿no? Pero en el fondo lo que quiere decir esto es que la persona se levanta del lugar donde está sentado o sentada y se levanta sobre sus pies, ¿ya? Se afirma con sus pies. Eso quiere decir to her feet, en este caso her femenino, ¿no? Si fuera his sería él. Entonces Ryan rose to her feet. Ryan se levantó de su asiento. En general, los ejemplos que voy a hacer acá son tan fáciles como el primero, y lo importante es que el pasado de levantarse, en este caso de levantar algo, ¿no? Algo que se eleva, de elevarse, ¿cierto? Está en pasado, se elevó. Por ejemplo, la siguiente, también el nombre es de los pueblos originarios, en este caso es un nombre masculino. Sería Lautaro. En inglés sería como Lotaro, ¿ya? Porque ustedes saben que la A con la U en inglés tiene un sonido O. Entonces sería Lotaro. Pero en español, obviamente, en este caso, no en español, sino que en los pueblos originarios, cuyo idioma es Mapudungún, se diría Lautaro. Lautaro rose early in the morning and went for a ride. Lautaro rose early in the morning and went for a ride. En este caso, él, ¿cierto? Refiriéndose a Lautaro, se levantó temprano en la mañana y fue a dar un paseo. ¿Ya? Fíjese que el verbo ride, que ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? En este caso está como una cabalgata, ¿ya? Entonces, podríamos decir también que Lautaro se levantó temprano en la mañana y fue a cabalgar, ¿ya? También puede ser, ¿ya? Así que, evidentemente, dentro de esa cabalgata se produce el hecho de estar en un paseo, ¿no? Ir a pasear un rato en su caballo, por los cerros, por toda la zona. Entonces eso hace que la traducción no sea tan difícil. El segundo ejemplo, the wind rose and it began to blow more strongly. The wind rose and it began to blow more strongly. Fíjense que aquí se refiere al viento. The wind arose. El viento se levantó. And it began to blow. Y empezó a soplar more strongly. Con más fuerza.
¿Se fijan? Que uno puede a veces armar una oración, una traducción, de acuerdo a nuestra lógica en español, de acuerdo a nuestro sentido común, de cómo nosotros entendemos las cosas en español sin producir muchos cambios, ¿ya? Del inglés al español. Lo importante es que el tema central sea el que realmente se está diciendo. En este caso, fíjense que tenemos el verbo rose, el verbo began, el verbo blow, ¿cierto? Tenemos 3 verbos que ya hemos visto. Por lo tanto, la oración es mucho más sencilla de lo que uno puede imaginar, ya que sí estos verbos ya los hemos repasado. Por lo tanto, el siguiente ejemplo sería: The hair on the back of his neck rose when he saw the ghost. Fíjense que aquí pues un poco como de suspenso, ¿no? Fíjense que a veces uno cuando vive experiencias diferentes, inesperadas, uno se imagina cosas y a veces son cosas que pueden causar temor. Y en este caso, la traducción les va a decir todo. Dice lo siguiente, aunque yo sé que la gran mayoría ya va a traducir muy bien esta oración. The hair on the back of his neck. ¿Cierto? Se le erizó el pelo, el vello, perdón, se le erizó el vello de la nuca cuando vio al fantasma. ¿Se fijan? Que a veces no es que sea literalmente un fantasma, sino que a veces uno cuando entra a una casa, tal vez grande, muy grande, en una noche lluviosa con relámpagos y truenos, uno entra a esa propiedad y la luz no funciona. No hay caso, no se enciende la luz. Entonces uno de repente quiere avanzar, pero está oscuro. Y de repente uno se imagina que tal vez una estatua que hay dentro de la casa es una persona, pero uno la puede confundir tal vez con un fantasma. Y obviamente, evidentemente, que eso causa que se erice el cabello. En este caso, el vello, ¿no? De la parte de atrás de la nuca. Y la última es muy sencilla. Dice lo siguiente: Tall chimneys. Tall chimneys rose into the air. Fíjese que eso lo saqué de una historia, ¿ya? De un libro que leí, y donde primero destacaban el escenario, el paisaje en el cual se iba a desarrollar ese evento. Por lo tanto, al comenzar a leer, claro, salía en una de las partes esta oración, ¿no? Tall chimneys rose into the air. Tall chimneys, altas chimeneas, rose, se elevaron, into the air, en el aire. ¿Se fijan? Que uno puede ir armando ya oraciones, frases, palabras en general con estos verbos irregulares ya en pasado y ya los hemos visto en presente, por lo tanto podemos ir armando ciertas historias o ciertos como dichos en los cuales uno ya se podría comunicar fácilmente en inglés. Bien, vamos en este número, ¿cierto? En el verbo rose, ¿cierto? Completamos los primeros 10 verbos tanto en presente como en pasado. Por lo tanto, nuestro próximo video ya va a ser evidentemente de nuestro quiz, para que ustedes practiquen y vean bien cómo está su conocimiento hasta el momento. Yo estoy completamente seguro que la gran mayoría lo va a hacer muy bien. Así que gracias por ver los videos, gracias a los que están suscritos. Suscríbanse los que aún no lo están, puede ser útil, les puede servir para su colegio, para sus avances de los estudios, y practiquen. Gracias por ver los videos. Thanks a lot for your attention, and bye bye.